Cuando comenzamos a estudiar diversidad de recepción, también planteamos una forma de combinación que se llama por selección. Por selección, básicamente, la salida del combinador es una de las posibles entradas que se selecciona según algún criterio y habíamos hablado en particular de selección pura y de selección por umbral. En el caso de selección pura, la salida corresponde a la mejor rama. Se escoge la rama que tiene el menor desvanecimiento, que tiene el mayor coeficiente de canal, y así la salida es simplemente la señal de esa mejor rama. Y lo que nos interesa en esta cápsula es estudiar la probabilidad de outage de selección pura. Probabilidad de outage de selección pura. En selección pura tenemos que recordar aquello que sabemos sobre la razón al ruido de cada una de las ramas. Entonces sabemos que la razón al ruido en cada rama distribuye exponencial con parámetro gamma barra. Esto significa que la función de densidad de probabilidad de esta variable gamma aquí tal vez simplemente para recordar la razón hacia el ruido gamma R de cada rama distribuye exponencial, entonces la función de probabilidad de distribución de probabilidad, la densidad de distribución de probabilidad de los gamma R son 1 partido por gamma barra e elevado a menos gamma R dividido por gamma barra, con gamma R por supuesto mayor o igual que 0. Y la probabilidad de outage de que una rama en particular no logre una razón al ruido gamma mayúscula sub 0 es igual a 1 menos e elevado a menos gamma 0 dividido por gamma barra. Estos son resultados que ya habíamos obtenido, pero simplemente los estamos reenumerando simplemente con la notación gamma R de cada una de las ramas y refrescando esos conceptos. Ahora, en combinación por selección pura, en combinación por selección pura, la salida del combinador tiene una SNR dada por gamma mayúscula es simplemente la mejor razón al ruido de todas las ramas. Claro, porque si se escoge la rama con el mayor coeficiente de canal, entonces también es la rama que tiene la máxima razón señal a ruido. Y de esta observación podemos decir que la probabilidad de outage de selección pura
que es la probabilidad de que gamma mayúscula sea menor o igual que algún nivel gamma 0, es igual a la probabilidad que tanto la primera rama no logre ese nivel, como a su vez la segunda rama no logre ese nivel, como, etcétera, la rama n sub résima no logre el nivel. Es decir, si todas las ramas no logran un nivel gamma 0, en ese caso se va a dar que tampoco la razón social ruido en la salida del combinador lo logra, porque están todas más desvanecidas que eso. Es decir, esto es igual a la productoria de R igual 1 hasta NR de las probabilidades de outage de cada una de las ramas. Y esto resulta en el supuesto de que todas estas son I y D. ¿Sí? Es decir, acá hay un paso que se da que asume que todos los gamma R son I y D. Ya habíamos dicho que tienen la misma distribución de probabilidad, lo escribimos acá, pero ahora además estamos diciendo que son independientes. Y son independientes cuando las ramas están separadas en más de típicamente media longitud de onda, en un ambiente rico en scattering, que es un ambiente en el cual sabemos que la correlación en el espacio se pierde al haber recorrido distancias de el orden de longitud de onda medios. Y así podemos formalmente entonces definir que la probabilidad de outage de que gamma mayúscula sea menor que un nivel gamma 0 de selección pura, esto lo definimos como F sub cell de gamma 0 es igual a 1 menos e elevado a menos gamma 0 dividido por gamma barra y todo eso elevado a nr. Básicamente, esta productoria es una productoria de estas expresiones, de todas estas expresiones, ¿no es cierto? Entonces da esta probabilidad de outage y también la vamos a enmarcar debidamente para destacar este resultado. Esta es la probabilidad de outage de selección pura. Y de igual forma, como lo hemos tenido en los demás casos hasta acá, también tenemos un gráfico donde la primera curva representa el caso de una razón social al ruido con distribución exponencial, un desvanecimiento Rayleigh común y corriente, y después tenemos una serie de otras curvas que van mostrando cómo va mejorando la cobertura o va bajando, digamos, el outage de, en este caso, selección pura. Y volvemos a marcar nuestro caso de referencia, que estaba aquí en un outage de 8%. Bajamos y encontramos nuevamente el valor clásico de estos menos 10,8, que ya lo
hemos mencionado varias veces, pero simplemente lo ponemos nuevamente como referencia, menos 10,8 decibeles. Vamos a estudiar el caso m igual a 2 y bajamos acá y encontramos un valor en el orden de menos 4, menos 4,5 decibeles. Es decir, nuevamente un poquito menos bueno como era eje C, el cual a su vez era un poquito más desventajoso con respecto a MRC. Y tenemos el caso con 8 antenas. Aquí. Que también presenta otra pérdida, otra desventaja más con respecto a MRC, que lo que tenía EGC. Y finalmente este caso de acá, donde nos interesa este punto de corte, vale decir, con este mismo margen de cobertura que tenía el caso m igual a 1, ¿cuál es la cobertura que obtendríamos con EGC? Y aquí podemos trazar esta línea de referencia y vemos que acá tenemos un outage de aproximadamente 0,7% y una cobertura de un 99,3%, que sin duda es mejor que el caso original, sin duda es mejor que 8%, sustantivamente mejor que cobertura de 92%, 99,3% sustantivamente mejor, pero no es tan bueno como Equal Gain Combining y no es tan bueno como MRC. Y por último, tengo esta figura de aquí, que es una figura comparativa de los distintos tipos de combinación que hemos estado viendo para el caso de dos antenas. Es decir, tenemos acá el caso base con una sola antena, siempre es el mismo. Tenemos acá MRC, que es con dos antenas el mejor, eso lo vimos. Ligeramente a la izquierda está Equal Gain Combining con un desempeño muy parecido a MRC, pero ligeramente menor. Tenemos este caso acá, más a la izquierda aún, que representa selección pura, que es el que acabamos de analizar. Y se presentan dos casos más, que son Threshold Selection con distintos niveles del umbral. Esto es selección por umbral, que también lo mencionamos en su momento. Y no vale la pena, no viene a lugar hacer el análisis acá. Esto lo pueden consultar en el texto de Jakub. Y básicamente, debido a la no linealidad, digamos, de hacer un switch cuando hay un umbral, se generan estos codos, estas inflexiones en las curvas, que sobre el umbral es una curva y bajo el umbral es otra, y el umbral viene a rebotar esencialmente en la curva de selección pura. Con eso tenemos ya completamente estudiado y entendido lo que es outage en
recepción con diversidad, con distintos tipos de diversidad, hemos visto que el outage disminuye sustantivamente, aún simplemente con agregar una segunda antena receptora, así que esto es realmente un salto importante en el potencial desempeño que se puede obtener en un enlace inalámbrico si es que se agrega diversidad de recepción. Y sobre esta base ahora vamos a trabajar y vamos a estudiar una serie de extensiones y una serie de aspectos adicionales de la recepción con diversidad.